Hay dos riesgos que se corren con respecto, cuando consideramos el tema de las instituciones que Dios ha establecido. A ver, pongan una, caballero, damas y caballeros. Me salió el cubano. ¿Cuáles son las instituciones divinas? A ver, levanten la mano los que saben cuáles son las instituciones divinas. Ok, Katia. La familia, la iglesia y el gobierno civil. Qué bien, un alivio. Pero hay dos riesgos que se corren con respecto a esas autoridades que Dios ha delegado. Por un lado, que estas autoridades, como decía el hermano Ricardo, pueden enseñorearse de la conciencia de aquellos a quienes gobiernan. Y esa es una realidad. Recuerden que el telón de fondo que está detrás de este capítulo es una iglesia católico romana que se enseñoreaba, por un lado, de la conciencia de aquellos que pertenecían a esa iglesia, y por el otro lado, el rey Carlos I, que por eso fue que perdió la cabeza, entre otras cosas, también quería enseñorearse de la conciencia, demandando como cosas divinas asuntos que Dios no ha mandado. Por otro lado, se puede correr el riesgo del libertinaje con respecto a esas autoridades. Dios ha delegado autoridad en esas instituciones y alguien, so pretexto de libertad de conciencia, puede determinar no someterse a esas autoridades. Y son dos riesgos que se corren. La semana pasada solo pudimos ver el primer párrafo, que está dividido en dos, que trata sobre la composición de la libertad cristiana. Y en el primer párrafo, en la primera parte de este párrafo dividido en dos, los autores están hablando de lo que es, de la naturaleza de la libertad cristiana, poniéndolo desde una perspectiva negativa y positiva. Desde una perspectiva negativa, o sea, ¿de qué nos ha librado el Señor? A ver, por acá. A ver, levántate y dilo alto y que todos te oigamos. O sea, como descrita negativamente, nos libra de la culpa de la culpa del pecado, no solo eso. No, también de la libertad del poder. ¿De qué? De las consecuencias del pecado y del dominio del pecado. Sí, la consecuencia es el castigo. Está en de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado y del dominio del pecado. Positivamente hablando, esa libertad implica que se nos ha dado libre acceso a Dios y la capacidad de realizar una obediencia evangélica. Hermanos amados, ¿qué es una obediencia evangélica? Ustedes van a hablar hoy o vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué es una obediencia evangélica? A ver, Ricardo. ¿Les está ayudando Ricardo y algunos? Que ya no obedecemos a Dios por temor al castigo o por temor a morir al no cumplir sus mandamientos. Nosotros obedecemos a Dios. Exacto, es obedecer a Dios no por temor al castigo, sino fruto de un amor que tenemos hacia el Señor. También en la segunda sección de este párrafo nos vimos lo que es la libertad de conciencia o la libertad cristiana contrastado con el Antiguo Testamento. Básicamente, los creyentes del Antiguo Testamento tenían en esencia la misma libertad que nosotros poseemos hoy, aunque no en cantidad, sí en calidad. Eso fue básicamente lo que vimos la semana pasada. A ver, en la mañana de hoy vamos a terminar el capítulo y vamos a considerar los capítulos 2 y 3. El párrafo 2 habla sobre el resultado de la libertad cristiana. ¿Alguien puede leerme lo que dice ese párrafo? Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de la doctrina y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón.
Mis amados hermanos, este párrafo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los autores de la confesión nos van a hablar, en primer lugar, del principio fundamental de la libertad cristiana. Alguien puede decirme, ahí tienen el párrafo, no es difícil. ¿Cuál es el principio fundamental de la libertad de conciencia? Ricardo no puede ser hoy. Ahora, aquí está. Solo Dios, solo Dios es el Señor de la conciencia. No lo es el gobierno, no son los padres el Señor de la conciencia, no lo es la iglesia, solo Dios y únicamente Dios es el Señor de la conciencia. Ahora, antes de considerar el párrafo, hay una pregunta que debemos responder, que tal vez alguno de ustedes se ha hecho. ¿Y qué es la conciencia? O sea, estamos hablando de la libertad de conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Bueno, mis amados hermanos, un santo del pasado definió la conciencia como el vicerregente de Dios en el alma, el cual, aunque los pecadores puedan adormilar, estoy citando, y cauterizar, no pueden silenciar o destruir completamente. Mis amados hermanos, ¿qué es un vicerregente? Bueno, imagínense ustedes que un rey, en el tiempo, en el contexto en el que se escribió, tiene que salir a cumplir funciones por un tiempo. Por ejemplo, el más famoso rey de la dinastía Plantagenet, ¿cuál fue? Ricardo Corazón de León. Él fue a las cruzadas y dejó de vicerregente a su hermano, quien en la historia se conoce como Juan Sin Tierra, pero fue rey también porque Ricardo nunca pudo regresar de las cruzadas. Y este hombre representaba al rey por un tiempo hasta que fue puesto como rey de Inglaterra y estaba gobernando. La conciencia es una parte elemental en nuestras almas que pasa juicio sobre toda acción que realizamos, sobre todo pensamiento que tenemos y sobre toda emoción. Todo cuanto hacemos, somos, pensamos y decimos es juzgado por nuestra conciencia. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, se nos habla de esto. Alguien, por favor, que lo encuentre y lo lee. No creo que lo tenga puesto aquí. No. Dice que todo cuanto hacemos, aun nuestros razonamientos, son juzgados por la conciencia. El problema de la conciencia es este: no solo que pasa juicio, sino que tiene un léxico muy corto. Dice que la conciencia, ¿qué hace? Nos acusa o nos defiende. En este sentido, la conciencia solo sabe decir bueno, malo. Hacemos algo y la conciencia nos dice bueno. Hacemos algo y la conciencia puede decirnos malo. Nosotros quisiéramos que dijera más, pero la conciencia tiene un lenguaje muy reducido. Solo sabe decir bueno y malo. Y mis amados hermanos, cuando el hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados, la conciencia acusaba en aquellas cosas que debían ser acusadas. Y le daba aprobación en aquellas cosas que debían recibir aprobación. Luego de la caída, la conciencia puede acusarnos en cosas que son buenas y puede absolvernos en asuntos que son malos. Supongamos que una persona que se ha criado en el contexto de la Iglesia Católica o Romana, desde pequeño se le ha enseñado que comer carne en miércoles de ceniza es un pecado grave, es sacrilegio.
No se puede comer carne el miércoles de ceniza. Cuando crece, después de toda esa instrucción, ahora este hombre o esta mujer está en un régimen religioso, está atado a mandamientos de hombres, de manera que cada miércoles de ceniza, este hombre dice, no, yo no puedo comer carne, tengo que comer pescado, o no sé qué más pueden comer. No estoy muy familiarizado en el régimen dietético católico romano. Ahora, mis amados hermanos, por ningún lado usted encontrará en la Biblia que es pecado comer carne en el miércoles de ceniza. Eso es una imposición de un hombre, de hombres. Un ejemplo típico bíblico es la de los fariseos. Los fariseos tenían sentimientos homicidas para el Señor Jesucristo. Querían matarlo. Sin embargo, ellos se inquietaban cuando ven a los discípulos en el día del Señor, Antiguo Testamentario, tomando espigas para alimentarse. Algo que la ley de Dios no prohibía, porque estaba en los parámetros religiosos farisaicos, ellos tenían problemas de conciencia. Pero algo que sí estaba en la ley de Dios, no matarás, ellos no tenían ningún problema con eso. Ellos podían tener perfectamente sentimientos homicidas contra el Señor Jesús y a la vez inquietarse porque los discípulos comían sin lavarse las manos. ¿Ven cómo después de la caída la conciencia puede acusarnos en asuntos que no debe acusarnos? El pastor Sugel cuenta una historia de una jovencita que ve a su mamá que cuando va a freír un bistec corta las dos puntas del bistec. Y la muchacha le pregunta, mami, ¿por qué tú a la hora de freír un bistec cortas las dos puntas? La mamá le dice, no, yo no sé. Yo vi a mi mamá siempre haciendo eso. Pregúntale a tu abuela, a ver qué dice. Va a la abuela y le dice, abuela, ¿por qué ustedes antes de freír un bistec le cortan las dos puntas? Y la abuela le dice, mira, la verdad no sé, yo siempre vi a mi mamá hacer eso. Ve y pregúntale a tu bisabuela que está aquí. Va y le pregunta a la bisabuela, ¿por qué ustedes a la hora de cortar, a la hora de freír un bistec, ustedes le cortan las dos puntas? Y la bisabuela le dice, yo no sé por qué lo hará tu mamá y tu abuela. Yo lo hacía porque mi sartén era muy pequeño. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros por imitación hacemos aquellas cosas que Dios no ha prohibido o Dios no ha prohibido y hacemos esas cosas porque nuestros padres no lo hacen así. Nosotros debemos guiarnos por la Escritura y que la Escritura venga e instruya nuestras conciencias. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Miren, alguien que lea Gálatas 5:1. Ahí está. No existe ningún hombre o grupo de hombres sobre la tierra. Yo sé que los muchachos están haciendo. Esperen al final de la clase. No existe ningún hombre o grupo de hombres sobre la tierra, por más santos que sean, que tengan el derecho de imponer cargas sobre la conciencia de otros hombres que Dios no haya impuesto. No importa que sea el pastor, no importa que sean nuestros padres, no importa que sea el Papa, no importa que sea un concilio, una convención, no hay hombre sobre la tierra que tenga el derecho de imponer algo que Dios no ha mandado. Y voy a matizar esta afirmación. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Cristo por su muerte en la cruz del Calvario nos ha librado de las ataduras de los hombres para ponernos bajo la autoridad de Dios. Otro texto. ¿Alguien que lo lea? Mis amados hermanos, el único dador de la ley es Dios. Él es el único que tiene derecho a legislar.
Ahora, noten, amados hermanos, la libertad de conciencia no significa que cada cual puede pensar y hacer lo que bien le parece. No es eso lo que estamos diciendo. Existe una norma absoluta sobre la cual nuestras conciencias deben descansar a la hora de pasar juicio sobre nuestras acciones, pensamientos y creencias. Esa norma absoluta, ¿cuál es? ¿Cuál es? La norma absoluta sobre la cual deben descansar. La palabra de Dios. Hay personas que nosotros le decimos, mira, tal conducta es una conducta pecaminosa. Y esa persona puede decir, bueno, a ti te parecerá pecado. A mí no me parece que es pecado. Para mí está muy bien. Mi hermano, existe una sola norma de santidad. En una ocasión le preguntaron a Ronald Reagan, un periodista, que qué pensaba sobre la homosexualidad. Y Ronald Reagan, mira, yo creo que es un flagelo de la humanidad, es algo dañino, pecaminoso, malvado. El periodista le dijo, bueno, mira, esa es tu opinión. Mi opinión es que en realidad no es algo malo. Y Ronald Reagan le dijo muy sabiamente, al final de cuentas, no es ni tu opinión ni mi opinión la que cuenta. Lo que cuenta en verdad es la opinión de Dios. Mis amados hermanos, nosotros podemos tener tranquilidad de conciencia haciendo una cosa. Y cuando vamos a la Escritura vemos que tal cosa es pecaminosa. No importa lo que tú deseas, no importa cuánto tú anheles tu pecado, cuánto tú ames tu pecado. Lo que Dios dijo hace 1000 años, 2000 años, sigue siendo pecado aún en nuestros días. Dios no cambia. Hoy se suele en nuestros días hablar acerca de la ética situacional. O sea, cada cual debe juzgar sus acciones de acuerdo a las circunstancias. Pero que nada es bueno o malo en sí mismo. A pesar de lo que nosotros podamos, o que las personas puedan pensar al respecto, la Biblia habla de que hay cosas malas y hay cosas buenas, y la Biblia es una norma absoluta. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Y si esta es la palabra de Dios, esa es la norma absoluta por la que debemos ser juzgados. No tenemos derecho de llamarle a lo que Dios le ha llamado malo, llamarlo bueno. No tenemos derecho de llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Miren lo que dice Isaías, alguien que lo lea, 5, 20 y 21. Mis amados hermanos, esto nos va a guardar de dos extremos peligrosos. Por un lado, del rebajar los mandamientos de Dios, so pretexto de libertad cristiana o libertad de conciencia. No, libertad de cristiana o libertad de conciencia no significa que tú puedes hacer lo que te da la gana. Hay una norma absoluta que Dios ha puesto sobre todo. Por otro lado, nos va a librar del extremo de aquellos que añaden leyes a los cristianos, leyes que no están en la palabra de Dios. Y estos son dos extremos que deben ser eliminados. Mis amados hermanos, ¿saben lo que pasa con aquellos que añaden leyes a lo que Dios ha mandado? Procurando ser santos y fieles. Bueno, que aquellas cosas que Dios se ha mandado empiezan a minimizarlas y a echarlas a un lado. Eso no es lo que dice Jesús en Mateo 15 a los discípulos. Ustedes invalidáis los mandamientos por vuestra tradición. La tradición de los fariseos tenía un montón de leyes que prescribían si una persona podía subir una escalera o no. Si podía comerse un huevo que fue puesto el día del Señor, o si podías cargar o no a tu hijo. Por ejemplo, podías cargar a tu hijo siempre y cuando él no tuviera algo en la mano. El niño. Si el niño no tenía nada en la mano,
Las leyes farisaicas decían, tú puedes cargarlo. Si tienes algo en la mano, no puedes cargarlo porque tal cosa sería un trabajo. Ellos estaban añadiendo leyes que no estaban en la ley de Dios. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, que aquello que sí mandaba a Dios, le estaban echando a un lado. Por eso dice alguien, no sé si lo puse aquí, que aquellos que comienzan prohibiendo lo que Dios permite, terminan permitiendo lo que Dios prohíbe. Los fariseos eran expertos añadiendo cargas a las leyes. Y alguien podría pensar que lo hacían por un deseo de ser santo. Y yo no estoy hablando de mala intención. Dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Pero mis amados hermanos, no podemos inventar un sistema de leyes para tratar de ser más santo que Dios. Dios tiene su norma de santidad y ningún ser humano va a poder sobrepasar esa norma de santidad. ¿Qué dice Jesús de esos fariseos? Alguien que lo lea. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Aquellos que quieren añadir leyes a lo que está en la palabra de Dios, el Señor Jesús le llama hipócritas. No puede ser más santo que Dios. Ahora, ¿cuál es la implicación de que solo Dios es el Señor de la conciencia? Todavía. Bueno, dice la confesión, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidas en esta. Y ahí sí vienen los textos. Léanlo. Públicamente, o sea, audiblemente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está, y el contexto es de una amenaza. No prediquen más acerca del Señor Jesús. Y Pedro dice, juzguen ustedes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ustedes que se creen religiosos, ustedes saben que es justo delante de Dios a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso en Hechos 5:29 vuelve Pedro a responderle al Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno civil nos prohibiera reunirnos por H o por B, así decimos en Cuba, o sea, por alguna razón, una razón X. Mis amados hermanos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Vendrán consecuencias del hombre? Puede ser. La obediencia a Dios siempre es más segura. Primero Corintios 7:23. Nosotros pertenecemos a Dios y el contexto es que Dios nos ha comprado todo cuanto somos, nuestra carne y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por ende, no debemos hacernos esclavos de los hombres. Otra cosa que vemos aquí son los requisitos. En primer lugar, para aquellos que son seguidores, dice la confesión, así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la libertad de conciencia. Mis amados hermanos, ¿qué están enseñando los autores de la confesión en esta porción? De ninguna manera enseñan que nosotros debemos ser rebeldes, incurables del gobierno y de las autoridades que Dios nos ha dado. No es eso. Lo que están diciendo los autores de la confesión es que si el gobierno, la iglesia, cualquier cosa, nos demanden algo que es contrario a lo que Dios ha mandado, tenemos que decirle que no. Están yendo más allá del marco de autoridad que Dios le ha dado. Por otro lado,
Si hay una autoridad que dice un mandamiento o un precepto o da una doctrina, como si Dios lo dijera, como si Dios lo enseñara, pero Dios no lo enseña, no debemos seguirlo por causa de la conciencia. Mis amados hermanos, hay iglesias donde le prohíben a las mujeres no ponerse aretes, no pintarse, no usar pantalón, no importa cuán modesto pueda ser el arete, no importa cuán modesto pueda ser la manera en que se pinte la persona o el pantalón que use. La pregunta es, ¿prohíbe la Escritura que una mujer se ponga aretes? No, no lo prohíbe. Después veremos lo que sí prohíbe. Pero no prohíbe eso. Dice Waldron acerca de esto que estamos considerando ahora. La clave aquí es entender lo que la confesión quiere decir con las palabras obedecer por causa de la conciencia. El contexto nos dice lo que estas palabras no quieren decir. Estas palabras nos quieren decir que no hemos de obedecer mandatos no contenidos en la Biblia como si fueran mandatos de Dios. Ninguna autoridad humana tiene el derecho de demandar que tratemos sus mandatos como si fueran los mandatos de Dios. Un pastor puede dar un consejo, una sugerencia, o como veremos, hay cosas que en el marco de su gobierno tiene que tomar decisiones. Otra cosa es decir, no, debe ser así, porque Dios dice que sea. Como si su palabra fuera la palabra de Dios. Nosotros no podemos permitir que una persona, por muy elevada que sea, cautive nuestras conciencias. Si una persona nos dice que trae doctrinas de Dios, que nos trae mandamientos de Dios, y tal persona no puede probarlo bíblicamente, no podemos aceptar tales mandamientos y doctrinas, porque eso sería destruir la libertad cristiana. No podemos creer doctrinas que no están contenidas en la palabra de Dios. No podemos tener prácticas eclesiásticas que no estén contenidas en la Escritura. Y lo veremos más adelante cuando veamos el principio regulativo de la adoración. Pero viene un pastor y dice, mis amados hermanos, a partir del próximo domingo vamos a tomar a los jóvenes, ellos van a tener banderas, y van a danzar a medida que toca la música. Y eso va a ser bueno espiritualmente. Y un miembro de la iglesia dice, pastor, ¿usted tiene un texto en las Escrituras que nos enseñe que tenemos que es bueno, que es edificante, que hagamos eso en el culto? No, pero aquí mando yo. Y eso es lo que se va a hacer. Bueno, un cristiano bíblico debiera salir huyendo de esa iglesia por causa de su conciencia. Este pastor está demandando cosas que Dios no ha mandado. Pero ven acá, ¿no tenemos libertad para hacer esas cosas? No, no tenemos libertad para hacer esas cosas. La iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. La iglesia sigue teniendo como cabeza una cabeza, Cristo. Y las cosas en la iglesia deben hacerse como el rey de la cabeza ha mandado que se haga. Mis amados hermanos, yo no soy el rey de esta iglesia. No, Cristo es el rey. ¿Cómo podemos saber que Cristo es el rey? Bueno, que en esta iglesia buscamos lo que debe hacerse. No se debe hacer un grupo de danza en la iglesia. ¿Lo podemos encontrar? No, no lo encontramos. ¡Fu! Todo aquello que Cristo en la cabeza no ha mandado no debe hacerse por causa de la conciencia. Ahora, en cuanto a los líderes, dice la confesión, el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia. Si yo tengo una doctrina o traigo una práctica y ustedes me preguntan, ven acá Joel, ¿dónde está eso en la Biblia? No, tranquilo, confíen en mí. Eso es destruir la libertad de conciencia. Yo no puedo demandar de ustedes una fe ciega. Si yo no puedo probarlo por
las escrituras. Ustedes no deben creer, aunque tengan mucha confianza en mí. Ustedes no pueden confiar más en mí que en Dios. Fíjense lo que estamos diciendo. O sea, ustedes van a un pastor que le va a decir, confíen en mí, yo soy espiritual aquí. No, yo soy un pecador salvado por gracia. Mi trabajo como pastor no es que ustedes confíen en mí. Mi trabajo como pastor es que ustedes confíen en Dios. No ser yo la figura, que Cristo sea la figura. La Iglesia Católica de Roma, por ejemplo, dice que María ascendió a los cielos. Y cuando tú le preguntas a un católico romano, tú tienes un texto, uno, en la escritura que diga que María ascendió a los cielos. No tenemos un... ¿Y por qué tú crees? Porque la Iglesia Católica demanda de una obediencia ciega. No, porque lo dice la tradición y porque un papa lo puso como un dogma de la Iglesia. Eso es exigir una fe implícita, una fe sin base escritural. Mis amados hermanos, ¿cómo debemos hablar como cristianos? Y esto no es Iglesia Bautista Reformada de Miami. Esto debe ser toda iglesia que diga que su iglesia es de Cristo. No, espérense, aquí está. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No se puede ser más claro aquí. Ese es Isaías hablando inspirado por el Espíritu Santo. El profeta del Antiguo Testamento más nuevo testamentario de la Escritura. Y él dice, ¿cómo debemos hablar? A la ley y al testimonio. En otras palabras, lo que ha dicho la palabra de Dios. Debemos seguir la conducta de los creyentes de Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Porque ellos aceptaron todo lo que Pablo dijo? No, porque ellos fueron a la Escritura y compararon lo que Pablo decía con la Escritura. Ellos fueron más nobles, no con Pablo, sino con la Escritura. Ellos fueron sujetos a la Escritura. Lo que le importaba a ellos no era seguir la idea brillante del apóstol Pablo. Lo que les importaba a ellos es seguir lo que enseñaba la palabra de Dios. Los autores de la confesión van a hablarnos ahora, en el párrafo 3, de la corrupción de la libertad cristiana. La corrupción de la libertad cristiana. Alguien que lea el párrafo 3. Ok, hay tres ideas básicas contenidas en este párrafo. Uno, que seamos libres en Cristo, eso no nos libera de la obligación que tenemos de obedecer los mandamientos de Dios. No nos libera. Mis amados hermanos, Dios es claro en su palabra en cuanto a las cosas que quiere que nosotros vivamos, hagamos y practiquemos en lo individual, en lo familiar, como parte de la sociedad, de una nación y como miembros de una iglesia. Es clara la Escritura. El mensaje no está muy escondido, es claro y objetivo. Y ser libres en Cristo no significa que seamos libres de obedecer los mandamientos. Más bien hemos sido libertados para obedecer los mandamientos de Dios. La segunda idea básica es que la libertad cristiana, y atiendan bien porque esto es matizando lo que dije anteriormente, no nos libera de la obligación que tenemos de cuidar nuestra vida espiritual hasta el punto de, si es necesario, tengamos que eximirnos de cosas que son buenas para algunos, pero para nosotros son malas. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que tenemos a un creyente que cree que tomarse una cerveza es pecado. Y ellos dicen, no, la sidra es alborotadora
¿Fue que di la otra parte que dice el versículo? Ahora no recuerdo. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Un creyente no debe tomarse, lo único que puede tomar es el vino de la cena. Punto. Ahora, esa enseñanza tiene su contexto. No podemos usar ese texto como un mandamiento. Hay que ver el contexto de sabiduría que hay ahí. Porque en el mismo libro de Proverbios nos dice que Dios creó ahora estoy diciendo el texto de memoria, la vid para alegrar el corazón del hombre. Dice que Dios lo hizo para eso. Cuando nosotros vemos la Escritura, es obvio que Dios no prohíbe que una persona se tome una copa de vino, y espero no estar rompiéndome la conciencia de nadie, pero es mi papel instruir vuestras conciencias. No prohíbe el tomarse una cerveza, que es lo que sí prohíbe. Bueno, no lo entendí, pero la borrachera. Dios prohíbe la borrachera. Cualquier estado modificado de conciencia es pecaminoso. Lo que Dios espera del ser humano es que tenga autocontrol. La borrachera modifica la conciencia. Estamos hablando de la conciencia. O sea, la conciencia no va a poder emitir juicio objetivamente y podemos hacer locuras. Eso implica que emborracharnos por cerveza, por vino, por ron, por, ¿cómo es lo que está ahora en? Exacto, a menos que sea algo médico, por marihuana, cualquier tipo de droga, eso está prohibido por Dios. Ahora, invitamos a un hermano a almorzar en nuestra casa. Y nosotros sabemos que para el hermano tomarse una cerveza es pecado. Pero nosotros hemos determinado quitar el mal juicio de nuestro hermano. Así que lo invitamos a almorzar. ¿Y qué se va a encontrar? Lo primero que se va a encontrar en la mesa, nuestro hermano. No entendí por el cerveza. Pero a lo mejor en mi oído, no. Que ya estoy viejo ya. Mis amados hermanos, si algo enseña en las Escrituras que debemos respetar la conciencia ajena, no podemos llevar a alguien así, de esa manera, a que entienda cuál es el principio de la Escritura. Y es el principio que está en 1 Corintios por parte de Pablo. Si a un hermano le es problemático comer carne, ¿qué dice que haría Pablo? No comeré carne, oye esto, jamás. No por mi conciencia, por mi conciencia ha sido liberada, por la de mi hermano. No lo voy a hacer. Sí, tú ibas a decir algo. Allá yo voy, pero por ejemplo, estoy pensando más bien en un hermano que se convierte, viene a un contexto evangélico donde le instruyen, eso es pecado. Y respeto a esos hermanos, pero bíblico no es. No debemos hacer tal cosa. Ahora bien, el principio aquí establece también que uno, por causa del alma de uno, aún debe eximirse de cosas que pueden ser buenas. Por ejemplo, y es el caso que iba a poner, lo corté porque es el que viene ahora. Alguien que en su vida pasada fue un alcohólico y él se convirtió, Dios lo libró de su pecado, pero probablemente él no podrá tomarse ni una copa de vino, lo más que va a poder tomar es el vino de la cena, por causa de su alma, para no asociarse con algo de la vida pasada. ¿Y qué pasa si él va a tu casa? Y él te dice, mi hermano, yo no puedo tomar cerveza. Mi hermano, no juzgues a ese hermano. ¿Sabes lo que está haciendo él? Cuidando de su propia alma. Yo conocí en Cuba el caso de estábamos un grupo de jóvenes en la iglesia. ¡Vamos a la playa! Y viene un hermano y me dice, mira, yo no puedo ir a la playa.
Yo cuando voy a mí se me salen los ojos. Ahí van muchachas con ropa indecorosa. Yo he tomado la decisión de no ir a la playa. Él fue imprudente, en vez de decírmelo a mí, él lo dijo, y ahí habían chicas. ¡Ah, qué depravado! No hay nada de depravado. Ese es el hombre que más está cuidando de su alma. ¿Sabe qué sería depravado? Que se te salgan los ojos y aún así tú vayas a la playa. Entonces, la libertad cristiana no nos libera de la obligación que tenemos de cuidar nuestra vida espiritual hasta el punto que, si es necesario, tengamos que eximirnos de cosas que no son malas en sí mismas. Una mujer que sabe que es obsesiva cuando va de compras, que ella gasta lo que puede y lo que no puede, lo que tiene y lo que no tiene. Ella no puede. ¿Sabe lo que haría una mujer piadosa? Tomaría la determinación de nunca jamás ir a una tienda. ¿Es malo ir a una tienda? No, no es malo. No es malo, para nada. Pero en el caso de esta muchacha, por causa de su corrupción y su inclinación pecaminosa personal, no debería ir a la tienda. Hay un peligro aquí. Y es que muchas veces, por causa de nuestra alma, también juzgamos a los otros. Por ejemplo, aquí vemos a una persona al mismo muchacho, que determinó no ir a la playa. Y que de pronto los demás jóvenes de la iglesia fuimos a la playa con limpia conciencia. Y que él nos diga, qué depravados son los muchachos estos. ¿Tú sabes lo que es como que se fueron para la playa? Con cómo están las muchachas ahí. Yo no estoy defendiendo, lo digo por la cámara porque ustedes me conocen, no estoy defendiendo ir a la playa ni no ir a la playa. No estoy defendiendo eso, estoy poniendo ejemplos. O de la mujer que toma la determinación de no ir a las tiendas. Y que de pronto ve a dos hermanas en la iglesia diciendo, porque fui a las tiendas y había esta rebaja y demás. Estas son dos mujeres que pueden manejar el asunto, que pueden ir a la tienda con prudencia, que no gastan el dinero que no deben gastar, que no tienen deudas porque han sido prudentes. Y esta mujer que ha determinado no ir a la tienda dice, qué mundanas son estas dos mujeres. ¿Cómo van a la tienda así? Mis amados hermanos, es igualmente pecaminoso juzgar a un creyente, porque Dios no ha prohibido ir a las tiendas. En tu caso particular, estoy poniendo de esa mujer, sí, por causa de tu alma tú deberías cuidarte, pero ellas no tienen ese problema que tú tienes. En último lugar, la libertad cristiana, oigan aquí, tampoco nos libera de las autoridades que Dios ha puesto en las instituciones que Él ha establecido en este mundo. No nos libera. Por ejemplo, muchachos, atiendan que esto va para ustedes. Tú vienes a tu papá y tú le dices, papi, me quiero ir con mis amiguitos a la playa. Ajá, bien. Dime con quién vas. No, fulano, ¿cuánto va? ¿Cómo tú ves las circunstancias? Y tú dices, mira, después de analizar los pros y los contras, las circunstancias, yo he determinado que es mejor que no vayas a la playa. ¿Puede ese muchacho decirle, enséñame un texto de la Biblia que diga que yo no puedo ir a la playa? El papá puede decirle, mira, yo no tengo que enseñarte un texto que te pida, que te prohíba ir a la playa. Yo soy tu papá, una autoridad delegada de parte de Dios. Y por ciertas razones que son esta, yo estimo que no es prudente que vayas a la playa. Repito, lo de la playa no la tengo emprendida en la playa, son ejemplos que me están viniendo a la cabeza. O por ejemplo, los pastores. Decimos, mis hermanos amados, a las 10 tenemos escuela dominical, 11:30 nuestro culto de adoración y viene un miembro. ¿Dónde está en la Biblia que yo tengo que venir a las 10 de la mañana? No, no hay un texto en la Biblia donde donde tienes que venir a la playa. La Biblia ha establecido que los pastores... No hay un texto en la Escritura. Gracias. Vuestra risa me trajo a cordura. No tengo un texto para que diga que el culto debe ser a las 10 de la mañana. No tengo que tenerlo. La Biblia establece que los pastores gobiernan a la iglesia.
Y cuando venimos, nosotros, cuando damos una hora, obviamente consideramos la hora más apropiada para que todos podamos estar. Y si alguien dice, no, yo he sido libre en Cristo, yo no voy a venir a las 10 de la mañana, yo voy a venir los sábados a las 3 de la tarde. Bueno, o vamos a decir, el domingo a las 3 de la tarde. Bueno, usted vendrá el domingo a las 3 de la tarde y estará solo aquí. Y no necesito de un texto para eso. Romanos 13:1. Yo creo que ese sí lo puse. Y este es un principio general. Luego lo va a hacer más específico en los siguientes versículos, hablando del gobierno. Pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Un amigo que tengo en Facebook puso, ustedes saben que hay una batalla, yo no sé si ustedes se han enterado, una batalla ideológica. Y mi amigo dice algo así, una declaración, por lo enfática fue por lo que me opuse a la declaración. Decía más o menos así, la iglesia debe ser como que una fuerza que se opone al gobierno, algo así. Mis amados hermanos, la iglesia nunca ha sido una fuerza ni política que se opone al gobierno. Sí, han habido personas, lo que conocemos en teología, los magisteriales, obviamente ellos entendían que había una relación muy íntima entre la autoridad eclesiástica y la autoridad del gobierno civil. Pero los bautistas siempre hemos creído la separación de la iglesia y del Estado. Y no estamos para hacer una oposición política. Como iglesia, probablemente puede aquí ser alguien parte del gobierno y ser una oposición política al gobierno. Aplaudimos tal libertad que tenemos en este país. Pero como iglesia, esa no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a establecer el reino de Dios en este mundo. Es predicar el evangelio. No es otro. Obviamente, como cumpliendo ese principio, vamos a ser muchas veces los enemigos del gobierno. No por nosotros, por ellos. Nosotros procurando hacer el bien y hacer lo que Dios nos ha mandado. Muchas veces el gobierno nos verá como sus enemigos. Mal por ellos. Pero no es porque lo estamos procurando. Nosotros estamos procurando obedecer lo que el gran rey, el rey de reyes y el señor de señores ha establecido y ha mandado. Pero el ser libres no nos exime de someternos a las instituciones humanas. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso significa, en ese contexto, lo que está ordenando Pablo es sujetarse al gobierno de Nerón. No creo que en estos días, en el mundo occidental, haya muchos gobernantes de la talla, o sea, tan malos como lo fue Nerón. O sea, si a la iglesia se le mandó eso, mis amados hermanos, si sale un demócrata y usted es republicano, o si sale un republicano y usted es un demócrata, usted tiene la obligación de sujetarse a ese gobierno. ¿Hasta dónde? Hasta que manden algo que Dios ha prohibido. Cuando manden algo que Dios ha prohibido, lo sentimos mucho, pero vamos en otra dirección completamente diferente. Hasta aquí, mis amados hermanos, lo que habla este capítulo de la confesión. ¿Hay alguna pregunta? Aprovechen ahora, como se dice en las bodas, hable ahora o calle para siempre. Si hay alguna pregunta que se quiera hacer. Sí. Ok. Y tenemos que entender, por la enseñanza de la Escritura y por la realidad de la vida también, la historia, de que nuestra conciencia
Ajá. y pecaron. Y el mundo caído, vivimos un mundo hostil que va en contra de que nuestra conciencia funcione como Dios quiere. Y eso, por eso es que esto es un problema crucial en el que estamos enfrentando en esta vida. Sobre todo los padres que tienen niños tienen que velar por crear a sus hijos una conciencia bíblica. Ajá. Y eso es lo que empieza en el hogar. Ujú. Y es lo que lo vamos a tener como un baluarte y como una fortaleza en ellos en medio del mundo que estamos viviendo. O sea, este mundo de hoy no es que sea más malo que el pasado. Siempre el mundo ha sido malo desde la caída. Ujú. Pero debemos estar apercibidos de que nosotros somos vulnerables a que nuestra conciencia se desvirtúe de lo que Dios quiere que sea y cómo funcione. Y si nosotros como líderes de los hogares, como líderes de las iglesias, no estamos apercibidos de eso y jugamos con candela en el día a día, vamos a perder a nuestros hijos, vamos a perder a nosotros mismos, no vamos a ser de testimonio tampoco al mundo. Es decir, que el punto es que debemos estar apercibidos de que esto es una batalla, y es una batalla que atenta primero hacia nuestra conciencia. Porque tan fuerte el pensamiento del hombre, así es que funciona. Estoy de acuerdo, y eso me trae a la mente algo que yo creo que es bueno que se diga. Es verdad, mis amados hermanos, que y yo lo decía en la clase, que muchas veces nuestra conciencia nos acusa en aquellas cosas que no deben ser acusadas. La solución, como decía el hermano, bueno, a nuestros hijos y aún a nosotros es instruir la conciencia. Pero aún así, si en un caso X tu conciencia te acusa, no lo hagas. No lo hagas. Ese es el momento de parar. Tú después la puedes instruir. Por ejemplo, si tú tienes problemas de conciencia con tomarte una cerveza, no te la tomes. Lo que no es de fe es pecado. No te lo tomes. Es mejor oír y ser sensible porque es algo que Dios ha puesto en nosotros. Es la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Dice Romanos 2, 14 y 15. Y ese es el momento de parar. Luego nos informaremos por la Escritura si está bien o está mal. Pero es el momento primero de parar y no ir en contra de nuestra conciencia. Una de las cosas que dijo Martín Lutero en la dieta de Worms y que lo llevó a él a hacer las cosas que hizo, él dice, porque no es bueno ni sabio ir contra la conciencia. Eso es verdad. No es bueno ni sabio ir contra la conciencia. ¿Sabe lo que pasa cuando un creyente, toda persona, pero sobre todo estoy hablándole a creyentes, va constantemente desoyendo a su conciencia? La conciencia deja de hablar. Y es algo más, no es una regla perfecta, como decía el hermano, no es una regla perfecta, pero es una regla que Dios nos ha dado. Es algo más que debemos oír para no caer en algo que a Dios le desagrada. Hay un estudio buenísimo, sobre todo de los puritanos, de esto, pero hemos tratado de instruir en algo. ¿Alguien? Y es una cosa que es súper importantísima. Nosotros no podemos esperar ser tentados para caer encima de la conciencia. Nosotros tenemos que excitar esa conciencia y castigar a esa conciencia. Para cuando seamos tentados, nosotros saber qué hacer con la conciencia. Lo mejor que podemos hacer, y gracias por tu comentario, es instruirnos bíblicamente. La conciencia aprenderá, es la obra de la ley, no es otra cosa. ¿Saben lo que es la obra de la ley? Lo que está detrás de los 10 mandamientos. Eso es lo que está escrita en nuestra conciencia. Y cuando vendrá algo que no está bien, no sé si lo han sentido, es esa punzada que dice, mira, eso no está bien. Es lo que lleva a sus hijos a cuando tú no estás, decir, eso está mal. Y lo que hacen es hacerlo escondido de sus padres. ¿Qué es lo que los lleva a ellos a hacer algo malo escondido? No dicen, hice tal cosa. Esa obra de la conciencia escrita en el corazón. Ricardo.